Buenas tardes a todos, soy Juan Camilo Martínez, estudiante de la licenciatura en Educación Básica Primaria de la Fundación Universitaria Unimonserrate. El día de hoy vamos a ver el tema de los fraccionarios. Entonces, bienvenidos. Hoy entonces quisiera que empecemos recordando unos términos y unos conceptos generales para poder adentrarnos en este tema. ¿Qué es un fraccionario? Entonces, es una forma de expresar una cantidad dividida en partes iguales, o sea, un número entero. Los fraccionarios los podemos aplicar a nuestro contexto cotidiano. Por ejemplo, cuando nos vamos a la miscelánea y pedimos un octavo de cartulina o cuando en la carnicería nuestras mamás nos dicen que traigamos un cuarto de carne o si compramos media libra de papa, entonces ahí es donde nosotros estamos aplicando los fraccionarios. Y los fraccionarios los componen de las siguientes partes. La primera de ellas, entonces, esta es la forma general o bueno, común, como nos los muestran. El número de arriba se llama numerador, también está compuesto por la línea fraccionaria y el numerito de abajo se llama denominador. Y más adelante les explicaré qué función cumple cada uno de ellos. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Esto sería entonces un entero, o sea, una parte, una unidad que se divide en cuatro partes. Si nos damos cuenta, una, dos, tres y cuatro. Si tomamos de una, quedaría un cuarto. Más adelante miraremos eso. ¿Cómo se lee esta fracción? Entonces, esta fracción que nos muestran aquí se lee un cuarto. ¿Qué es el numerador? Es el número de partes que se toman, o sea, que yo cojo de la unidad. Nos leemos el numerador usando los números cardenales, uno, 2, 3 y 4. El denominador es el número de partes en los cuales se divide la unidad y se lee usando los números partitivos, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, etcétera. Más adelante vamos a reforzar el tema. Vamos a ver un ejemplo para mayor claridad en esto. En un salón de clases hay un total de 20 alumnos. Entre ellos hay 11 niñas y 9 niños. ¿Cómo representaríamos la cantidad de niños? Entonces, ahí en este caso, vamos a determinar qué número es el numerador y qué número sería el denominador. En este caso, entonces, el denominador serían 20 niños. ¿Por qué? Porque nos representan las la cantidad de partes que se toman de la unidad, perdón, la cantidad de con los cuales se divide la unidad. Y el numerador, la cantidad que yo tomo. En este caso, entonces, serían 20 niños, 20 alumnos, perdón, 20 alumnos. Entre ellos hay 9 niños y 11 niñas. Entonces, de los 20 niños, de los 20 alumnos hay 9 niños y de los 20 alumnos hay 11 niñas. En este caso, entonces, la fracción quedaría así: 9 veinteavos y 11 veinteavos. Vamos a hacer otro ejemplo. Alejandro quiere repartir una chocolatina que le regalaron de cumpleaños con sus mejores amigos. La chocolatina tiene 18 cuadritos entre tres amigos suyos. Tenemos la unidad que está dividida en 18 partes. Y si la queremos dividir en partes iguales entre sus tres amigos, a cada niño le correspondería 6, porque 6 más 6, 12 y más 6, 18. Entonces la fracción quedaría 6 18avos. Vamos a ver otro ejemplo. En una canasta de frutas, mi mamá compró en total 15. O sea, la unidad, o bueno, se divide en 15 partes. Entre ellas hay 3 manzanas, 5 plátanos y 7 naranjas. ¿Cómo expresaríamos la fracción de cada fruta? Entonces, de las 15 frutas que mi mamá compró, hay 3 manzanas, 7 naranjas y 5 plátanos. Las fracciones quedarían 3 quinceavos, 7 quinceavos y 5 quinceavos.
porque de las 15 frutas hay 3 manzanas, 7 naranjas y 5 plátanos. Muy bien. Vamos entonces a adelantarnos. Vamos a resolver este ejemplo. Vamos a mirar en cuántas partes está dividida esta unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vemos que esta unidad está dividida en 8 partes. Y vamos a ver cuántas partes tomé o cuántas partes están sombreadas en rojo. Hay 1, 2 y 3 partecitas en rojo. Entonces, ¿cómo quedaría esta unidad, esta fracción? Quedaría 3 octavos. ¿Por qué? Porque dividí esta unidad en 8, pero solamente tomé 3 partes. ¿Y cómo se lee entonces? Como ya lo veníamos mirando, se lee 3 octavos. 3 partes que tomé de 8 en las cuales dividí la unidad. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una chocolatina. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 partes está dividida esta chocolatina. Vamos a mirar cuántas partes están sombreadas en gris. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta fracción, ¿cómo quedaría? Quedaría como 5 octavos. Perfecto. ¿Por qué? Porque la unidad está dividida en 8, pero solo tomé 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cómo se lee? 5 octavos. Porque tomé 5 cositas, 5 partes de la chocolatina de las 8 que me regalaron. Vamos a ver el tipo de fracciones en este caso. Hay unas fracciones que son propias en las cuales el numerador es menor que el denominador, o sea, recordemos que el numerador es el de arriba y el denominador es el de abajo. Estas son las partes que tomo contra las partes en las que yo divido la fracción. O sea que en este caso el número 1, que es el numerador, es menor que el número 4, que es el denominador. 3 sextos, o sea, el numerador es el 3 y el denominador es el 6. Y vemos el ejemplo, entonces, un cuarto, 1, 2, 3, 4, de los 4 tomé 1 solamente. 3 sextos, tenemos otra chocolatina, está dividida en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y de las 6 tomé 3 partecitas, 1, 2 y 3. Estas son las fracciones propias. Hay unas fracciones que se llaman impropias, que son las que el numerador, las partes que yo tomé o que tomo, son mayores o iguales que el denominador. Si nos damos cuenta, entonces el 6 cuartos, el numerador, el número 6, es mayor que el denominador, que el número 4. 10 sextos, el numerador, que es el 10, es mayor que el denominador, que es el número 6. Y 13 novenos, que es el numerador, es mayor que el 9, que es el denominador. Ahí en este caso, ¿qué nos tocaría hacer? Tomar otra unidad para completar la fracción. Por ejemplo, entonces 6 cuartos. Tenemos una unidad de 4, las tomé todas. Necesito de otra unidad para completar la fracción. Entonces tomaría 2 de otra unidad. 10 sextos. Entonces tengo una unidad de 6, pero necesitaría otra unidad para completar los 10. Entonces, de la otra unidad, tomo 1, 2, 3 y 4 para completar la fracción. La unidad divide en 6, pero yo cogí 10. Y hay otras que son las fracciones mixtas, que son las que constan de una parte entera y una parte fraccionaria. Vemos aquí entonces la parte entera, que es el número 2, que es el número entero, y la fracción, entonces serían 10 sextos. Vamos a mirar entonces en este caso las operaciones con los fraccionarios. Vamos a mirar la primera operación, que son las fracciones, la suma y resta de fracciones del mismo denominador. O sea, las fracciones tienen el mismo denominador. Para sumar estas fracciones del mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a ver unos ejemplos entonces en este caso.
Vemos aquí tres fracciones, 4 sextos, 3 sextos y 8 sextos. Y si nos damos cuenta, el denominador es el mismo, el número 6. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Entonces, solamente sumamos los numeradores. Dejamos el sexto tal cual en nuestra sumita, pero entonces sumamos el número 4, el número 3 y el número 8. 4 más 3, 8 más 7, 15. Entonces, el resultado de esta suma serían 15 sextos. Para restar fracciones del mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. La misma condición que en la suma, pero vamos a hacer la resta. Dejamos el mismo denominador. En este ejemplo, 9 séptimos menos 3 séptimos. Entonces dejamos el mismo denominador en la parte de abajo y restamos los numeradores. 9 menos 3 daría 6 séptimos. Vamos a ver un ejemplo. Valentina tiene 3 sextos de galletas para compartir con sus amigas. Sofía tiene 5 sextos de galletas también. ¿Cuántas galletas en total tienen las niñas para repartir entre ellas? Como lo vimos en la explicación anterior, como tienen el mismo denominador, dejamos el mismo denominador, o sea, el número 6, y sumamos entonces los numeradores. 3 más 5 daría 8. Ahí, aquí entonces nos quedarían 8 sextos en total que tienen de galletas para compartir con sus amigas. Vamos a mirar otro ejemplo de la resta. Valentina tiene 8 sextos de galletas para compartir con sus amigas. Sofía le quita 2 sextos de galletas. ¿Cuántas galletas en total tienen entonces las niñas para repartir entre ellas? Nuevamente dejamos el mismo denominador, el que es el número 6, porque es el común, y hacemos la resta. 8 menos 2 serían 6. Serían 6 sextos. Vamos a mirar la suma y la resta de fracciones de distinto denominador. Aquí se nos hace más compleja la situación. ¿Por qué? Porque aquí entonces para calcular o para hacer esta suma y la resta, primero debemos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí tenemos 3 quintos más 2 séptimos. El mínimo común múltiplo entonces es simplemente multiplicar el 5 por el 7. Entonces, al momento de hallar el mínimo común múltiplo, entonces serían 5 por 7, 35. Este 35 lo vamos a dejar, entonces, cuando vayamos a ejecutar la suma o la resta, y lo vamos a dejar ahí. Para hacer entonces la suma y la resta, multiplicamos en cruz. Multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda y multiplicamos el denominador de la segunda, de la primera, por el numerador de la primera. Entonces serían 3 por 7 más 5 por 2. Serían 21/35 más 10/35. Esto nos daría igual a 31, 31, 35. Entonces, ahí en la resta hacemos exactamente igual. Sacamos el mínimo común múltiplo. Entonces, el 3 y el 4, en este ejemplo, 2 tercios menos un cuarto. Entonces, sería el mínimo común múltiplo entre 3 y 4, sería el número 12. Y hacemos la multiplicación para hacer la resta. 2 por 4, 8. Menos 3 por 1, 3. Entonces serían 2 por 4, 8. Menos 3 nos daría 5 doceavos. Recuerden que siempre debemos dejar el denominador, o sea, el resultado del mínimo con múltiplo del denominador, igual en toda la operación. Entonces quedarían 12 en las fracciones.
Vamos a mirar otro ejemplo. Valentina tiene 3 sextos de galletas para compartir con sus amigas. Sofía tiene, tiene 4 octavos de galletas también. ¿Cuántas galletas tienen en total para repartir entre ellas? Entonces, igual, lo primero que debemos hacer es hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, el 6 y el 8. Entonces, cuando hallamos el mínimo común múltiplo de 6 y 8, entonces serían 48. Y después hacemos la multiplicación entre 3 octavos, entre 3 y 8, entre el numerador y el denominador, y hacemos entonces hacemos la suma correspondiente. Entonces, 3 por 8, 24, y 6 por 4, 24. Recuerden que hay que dejar el 48, el mínimo común múltiplo, siempre para toda la operación. Y entonces sumamos. 8 por 3, 24, nos dio 24, y 6 por 4, 24, nos dio 6 por 4, 24. Entonces serán 24 más 24, serían 48, 48 avos. Vamos a mirar otro ejemplo. Valentina tiene, este ejemplo es de la resta. Valentina tiene 9 sextos de galletas para compartir con sus amigas. Sofía le quita 2 octavos de galletas. ¿Cuántas galletas tienen en total las niñas para repartir entre ellas? Entonces, igual, sacamos el mínimo común múltiplo de 6 y 8, que es, entonces en este caso sería 48, y lo dejamos en toda la operación. Y hacemos la operación. Multiplicamos el numerador por el denominador. Entonces sería 9 por 8, serían 72, y 6 por 2 serían 12. 72 menos 12 serían 60, 48 avos. Así es como hacemos la suma y la resta de fracciones con diferente denominador. Vamos a mirar la división de fraccionarios. Primero, entonces, multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda. Lo mismo que hicimos en la suma y en la resta. Multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda. Luego multiplicamos el denominador de la primera por el numerador de la segunda. El numerador de la primera por el denominador de la segunda. Entonces, esto es igual a 3. Entonces, esto es igual a 3 por 5 dividido en 4 por 2. Entonces serían 3 por 5, 15, y 4 por 2, 8. Aquí no hacemos nada entre denominadores, sino que simplemente hacemos la multiplicación cruzada. Entonces serían 3 cuartos dividido en 2 quintos, entonces serían 3 quintos, 3 por 5, porque multiplicamos el primer numerador del denominador de la segunda, y multiplicamos el segundo el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Ahí en este caso serían 15 octavos. Vamos a ver otro ejemplo. 2 quintos más 7, dividido en 7 cuartos. Serían 2 por 4 y 5 por 7. Entonces serían 2 por 4, 8, y 5 por 7, 35. En este caso, la división de esta fracción nos daría 8/35 avos. Vamos a mirar la última operación, que es la multiplicación de los fraccionarios. La multiplicación de dos o más fracciones se realiza en línea, es decir, el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda, y el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda. En este caso, entonces, vemos la multiplicación de 3 medios por 7 cuartos. Esta es más sencilla. Entonces, multiplicamos el primer numerador por el numerador de la ecuación siguiente, y multiplicamos el denominador por el denominador de la siguiente ecuación. Entonces serían 3 por 7, 21, y 2 por 4, 8. En, en este paso voy a mostrar
elementos didácticos para la enseñanza de los fraccionarios. En este primer momento de estos elementos, podremos encontrar unas fichitas que podemos crear con papel recortado, papel que podemos recortar en circulitos y hacer un ejemplo de relación entre las fracciones. Entonces podemos hacer las fracciones aparte y que los niños vayan relacionando las fracciones con el número, el, con el papel o con el recorte que corresponda. Ahí vemos entonces aquí un 4/4, entonces los niños pueden relacionar esto así, 3/3, entonces podemos recortar los circulitos, cuadraditos, triangulitos, bueno, como, como la imaginación nos llegue. También, entonces, lo que les decía, podemos hacer pizzas y hacerlo con fichitas bibliográficas o con cartulina, con cartón, como, como deseemos. También podemos usarlo, hacerlo de esta manera. Entonces, dividir como un cartulina o madera o bueno, como queramos. Entonces, tenemos aquí una fracción, un entero, y que el niño vaya representando entonces la fracción según corresponda. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1, acá tenemos un medio, porque acá tenemos un tercio, un cuarto, un quinto, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, un sexto y un séptimo, y así. También fichas para representación gráfica, entonces ya para que el niño represente las fracciones, y también podemos usar fichas Lego para hacerlo. Entonces, por ejemplo, que el niño represente las fracciones de las fichas Lego que vayan a ver. Entonces, aquí les voy a mostrar las referencias cibergráficas de las cuales yo desarrollé mi trabajo. Y ahí la mayoría son fuentes de YouTube y páginas donde sacan la información. Y con el permiso voy a explicar, va a ser la explicación del taller. Entonces el taller va a constar de solamente 3 puntos. El primero de ellos es un punto de relación, entonces van a relacionar la fracción con la imagen según corresponda. Por ejemplo, aquí 2/3, entonces vamos a buscar qué imagen corresponde a la fracción. El segundo, vamos a completar el cuadro según la información que hace falta. El cuadro entonces está dividido en 5 partes. La representación gráfica, cómo se escribe la fracción, o sea, cómo la representaríamos, cómo se lee la fracción, el numerador y el denominador. Entonces, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a colocar cómo se escribe la fracción, cómo se lee la fracción. En este caso, por ejemplo, acá hay 3/8, cómo se leería esta fracción. El numerador, cuál sería el numerador y cuál sería el denominador. Igual, entonces, para todos los campos hay que completarlos con la información que hace falta. Y ya para el tercer punto, van a completar entonces el cuadro si lo desean hacer en el cuaderno y lo escanean o lo mandan en pantallazos. Bueno, van a completar entonces la suma, van a hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división de estas fracciones: 3/7 y 5/7, 4/4 y 3/2, 1/8 y 6/8, 8/10 y 6/5, 3/4 y 2/9. Y hay que mirar qué fracciones tienen el denominador común y cuáles no, y así como la explicación anterior, hacer las operaciones básicas. Les agradezco entonces por la atención. Espero que haya sido muy comprensible el tema y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.